verdad me pongo en los zapatos de ustedes, de los periodistas, que día a día, sufriendo como nosotros esta realidad tremenda, ellos dejan testimonio cada día nos dan a conocer alguna verdad que se nos oculta. Ayer, sin ir más lejos en tu programa, le hiciste una entrevista a un trabajador del ROFO. Es desesperante escuchar lo que están haciendo. No funcionan las máquinas, se va personal, profesionales que fueron preparados durante décadas. Yo lo vivo personalmente porque me atiendo en clínicas, en el hospital de clínicas, y se van o no hay insumos para un análisis de sangre. Es obvio, tenés razón, ¿verdad? Es obvio. Es muy duro el trabajo de ustedes, de los periodistas. Redactan sus editoriales sabiendo que nos inyectan lava en la sangre en medio de este banquete desquiciado de la derecha que tenemos. Los admiro porque lo hacen cada día durante años, aún arriesgando su trabajo o sufriendo marginación. Los admiro porque con su voz acompañan nuestra propia indignación y la impotencia que nos ahoga. Nos hablan de la agonía de Gaza, de las niñas bombardeadas, del anaranjado que tenemos en el norte, que quiere plantar la bandera en todo nuestro continente. Nos hablan de cuántos viven en la calle. Hermoso ese ¿cómo se llama? El programa que hiciste sobre gente que vive en la calle. Y estos periodistas se siguen preguntando quién les paga a las compañeras que cocinan en los comedores. Borroni nos invita a no callar, a no dejar que el silencio se imponga, pero no desesperen. También me asombra cuando hago su programa. Yo digo esto, no se desesperen. También nos hablan de no ser pasado, sino memoria. Voy a ir al índice, como quiero que hablen ellos, que son los que saben. De todas maneras, sabemos que estos periodistas pelean contra los sicarios mediáticos, como lo llama Fernando, al periodismo que entregado al poder asesina las verdades. Y les pone nombre y apellido, me gusta eso. Yo me marqué aquí nada más que para decirles en el índice que tienen justamente los sicarios mediáticos, el internismo irresponsable, el cualquier cosismo peronista. Eso, lo del internismo estamos todos de acuerdo, ¿no? Y cualquier cosismo, linda esa palabra, cualquier cosismo, que venga cualquiera que lo votamos. Del segundo Plan Cóndor, es una cantidad de capítulos, uno mejor que el otro, habla sobre Palestina, Francisco, por el Papa Francisco, el Pepe Mujica, y sobre la admiración que le tenemos a Lula. También sobrevuela en este libro Osvaldo Bayer, y yo pensé, gran amigo el viejo, yo le llevaba escones y vermú. Esa era la gente. En sus últimos días me dice, nena, qué macana tener que morirse con Macri en el gobierno. Sin embargo, él nunca dejó la poesía, estaba todo el tiempo
incluida la poesía en su vida, en su discurso. Tiene publicado un libro de poesías, unas poesías eróticas. Sí, bravísimo el hermano. Y en una de las cartas que me escribió desde allá, desde Linz, donde vive, me decía: debemos trabajar el sueño fundamental, un mundo con abejas y pan, y sin hambre ni balas. Es el luchador, el gran luchador. Hablaba de abejas. Bueno, antes, gracias por invitarme, Fernando. Les quiero dar la palabra a ustedes, que son los que tienen un verbo importante, pero yo antes de despedirme, como vos hiciste una entrevista a Mujica, ¿verdad? Eso es lo que también figura en el libro. Me voy a despedir, le voy a dar lugar a los chicos, con palabras de Pepe Mujica. Los admiro y los quiero. Les ruego que no pisoteen el porvenir. La Argentina es maravillosa, pero está desquiciada. No envilezcan su propia historia. Es demasiado grande para verla rebajada al zócalo, degradada en su sociedad. Se puede no claudicar y pensar en nuevas formas. Se puede superar el horror y construir belleza. Vale la pena luchar, che. Los pueblos se equivocan cuando votan, se equivocan y son manipulados. Pero la esperanza está durmiendo en ustedes mismos. Mientras el sol alumbre, hay esperanzas. La vida sin esperanza no tiene sentido. Eso precisamos. Vientos de esperanza. Bueno, qué placer, qué orgullo, qué pudor, qué cara dura pienso por adentro también. Y qué gusto, amigo. Esto hace Fernando, abre puertas. A nosotros también nos las abrió. Cuando me llamó de que presentara su libro, la verdad, lo dudé. Pensé bien, consideré si era el 5 de marzo a las 10:01, y yo no le pude dar una respuesta hasta el 25 de marzo a las 10:03. Todo ese tiempo estuve pensando cómo honrar este honor. Para mí es un honor muy grande estar acá, casi tan grande como la humildad de un tipo que decía que la garganta está acá presentando este libro, porque yo lo quiero como lo quieren todos los que están acá, lo admiro como lo admiran todos los que están acá, pero yo no sé a qué se dedican todos los que están acá. Yo soy comunicador, soy docente, soy papá, también tengo un viejo que vive en el cielo de una cancha de fútbol, y soy periodista, como él, uno de los que le gusta la poesía, uno de los que le gusta el barro, uno de los que le gusta el fútbol, uno de los que le gusta el peronismo, más que Perón incluso, no sé si más que Perón, pero de Perón no sé si sé tanto, creo que es un poco más del peronismo. Y cuando pienso que todas esas cosas me encuentran con su camino, yo lo miro así, gigante como es, y no puedo dejar de pensar que este tipo logró en el profesionalismo todas las copas que nosotros intentamos jugar en el amateurismo. Y a veces, cuando sacamos pecho de la comunicación popular y casi que nos jactamos de cierta dosis de marginalidad, nos explicamos o nos justificamos a nosotros mismos esa marginalidad
a nombre de lo que se defendió. Bueno, este es el costo, este es el precio que se pagó por no claudicar. Pero después yo lo veo a él en el profesionalismo y veo que llegó y que tampoco claudicó. Y eso me interpela. Me interpela, pero también me inspira. Cuando el aire se contamina, uno pone a borrón y respira. O díganme si no. Y él llegó, no claudicó, pero además se formó mucho más que yo, y mucho más que la inmensa mayoría de los que ocupan el mismo lugar, más arriba o más abajo. Entonces, qué placer. Hay un tipo que leyó casi todo lo que a mí me gustaría leer. Y eso no solo me provoca confianza, sino que a veces me encuentra en el cómodo y casi repudiable ejercicio de confiarle mi razón a su periodismo. Yo a veces pongo borrón y para ver qué pensaría yo mismo. Es verdad, te lo juro. Y un día te llama el chabón y te dice, yo quiero que vos presentes mi libro. Así me pasó. Y me lo devoré. Acá está, todo tachoneado, escrito por todos lados. Es un libro necesario que tiene 7 estaciones, 7 bases, 7 trincheras, sin lugar para los débiles, escritas como Borroni las escribe, como Borroni las editorializa, como Borroni las recita, como Borroni las canta. Nosotros a lo sumo vinimos a ponerle un par de puntos y comas con nuestra propia garganta. Y entonces, rápidamente, que es lo que menos bien me sale hacer rápidamente, voy a hacer una pequeña estación en cada una de esas 7 trincheras. El capítulo 1 se llama, así para seguir con el tema de los nombres livianitos, La patria suicidada. Especulativo el tipo para el mercado en un año de mundial, dijo vamos a ponerle La patria suicidada, ¿no? No vamos a elegir esta época para hacer juicios sobre el enano, pero lo primero que quiero decir es que este es un libro altamente maradoniano. Altamente maradoniano. Y en La patria suicidada nos empieza a causar un poco hacia dónde llevar nuestro propio odio, porque si es jodido qué hacer con el odio de este delirio místico que nos gobierna. El primer paso debe ser pensar qué podemos hacer con el nuestro. El primer capítulo nos ayuda a direccionar eso, porque en general, hagámonos cargo todos, nuestra sociedad no dirige bien su propio enojo. Y él trae un ejemplo que es bastante claro, ¿no? Porque en general nosotros nos enojamos mucho con este sistema, cuando recordamos la dictadura, cuando recordamos cómo le impusieron a sangre y fuego, nos enojamos con las consecuencias del neoliberalismo. ¿Por qué nos enojamos con el neoliberalismo? Porque sabemos que el neoliberalismo genera egoísmo, que genera mezquindad, que genera ruina, que saca lo peor de nosotros, que aliena. Y entonces, ¿cómo puede ser que después nos enojemos tanto con los alienados? Si nosotros sabemos lo que produce la máquina, después, ¿cómo nos podemos enojar con el producto? Con el que lo votó. Porque muchos de los que lo votaron, que no se explican el triángulo rico, facho, Milei, porque eso no explicaría por qué te votaban los barrios que no te votaron, por qué te votaban los jóvenes que no te votaron. Lo votaron porque estaban podridos de la casta, como muchas y muchos de los que estamos acá. Pero ahora estamos en tiempo de reencontrarnos para decir, esta es la selección de todos los tiempos de la casta. Porque antes por lo menos Bullrich y Scioli se turnaban, un ratito cada uno. Ahora están los dos más las 9 corporaciones, como Adorno y el monotributista que era millonario con la tuya. Eso que empiezan a ver que el odio a la casta ahora más que el que antes tenían, no pueden encontrar acá más odio. Y mucho menos los pibes y las pibas de nuestra patria. ¿Qué culpa puede tener un pibe que tiene 20?
que leyó el primer gobierno, una deuda 100 años con el macrismo, se ilusionó con la vuelta del peronismo, vio el gobierno de Alberto Fernández y ahora está viviendo este disparate cósmico. Lo que sería realmente desesperanzador es que se ilusionaran con algo de lo que vieron. No necesitan un plan de lucha, necesitan un proyecto de futuro, una esperanza, como decía Cecilia recién. En la patria suicidada, nosotros queríamos subrayar que la segunda causa de muerte adolescente en este país es el suicidio. Todos los días se suicida un chico de entre 10 y 19 años. Y en los barrios populares, donde los pibes no tienen la cultura del trabajo, el 78% labura antes de los 18 años. Así que no sé con quién nos vamos a enojar, pero con los pibes seguro que no es. Y al otro lugar donde dirige el enojo buena parte de la sociedad, son esas compañeras cocineras que están acá y que estaban en las palabras de Roseto recién, porque un día se les ocurrió que para llevarse puesta determinada política pública había que demonizar a ese sector. Y entonces descubrieron que el 5% de los comedores había corrupción. Piensen en el área en que ustedes se desempeñan, si hay más o menos del 5% de corrupción. Si eso permitiría generalizar, como han generalizado a las compañeras de los barrios populares. Las mismas que se embarazaban por un plan, después abortaban de hobby, y ahora eran la corrupción. Mirá, si la plata que iba a los comedores no lleva a los comedores, tenés un responsable que es el Poder Ejecutivo, un segundo responsable que es la justicia que se tiene que encargar de que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer, y un tercer responsable que es el periodismo que se tiene que encargar de la justicia del Ejecutivo, se encargue de lo que tiene que hacer. Si alguien no es responsable es las compañías que sí están cocinando en los comedores para sus hijos y para los hijos de todos los demás. Entonces, cerrando el capítulo 1, creo que si nos dejamos de enojar con todo eso, capaz nos damos un ratito para hacer una autocrítica y nos podemos enojar un poco con los que no nos dejaron enojar un montón cuando efectivamente teníamos razón. En el capítulo número 2, la huella del odio, me voy a tomar, la única licencia que me voy a tomar de spoilearles un párrafo que dice así: ¿quiénes toman las decisiones económicas y políticas en nuestro país? Unos hermanos con gestos claros de cierto desequilibrio psicológico. ¿Qué sería de ellos sin Marco Galperín y su mercado libre? ¿Qué sería de los Milei sin el apoyo de la Unión Industrial Argentina? Y sin las operaciones cotidianas de Eduardo Feynman, Luis Majul, Cristina Pérez, Alfredo Leuco, Paulino Rodríguez o Joaquín Morales Solá, entre otros. Y sin los gobernadores peronistas del Pacto de Mayo, y sin los senadores como Edgardo Pueger. ¿O creemos que la ley de saqueo y destrucción más grande de nuestra historia democrática, denominada Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, la escribió Federico Sturzenegger en Una noche de Weber? Sabemos que no. Detrás de ella están los tentáculos del grupo Techín, Vista y Pampa Energía, Marco Bulgeroni, Luis Pagani, Arcor, Pablo Roca, Techín, Héctor Manieto, Grupo Clarín, Sebastián Bagó, Laboratorio Bagó, Carlos Míguez, Grupo Míguez, Alfredo Coto, Supermercado Coto, Cristian Ratazzi, Grupo Moderna, Fiat, Federico Brown, La Anónima, Luis Pérez Compán, Grupo Pérez Compán, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, Eduardo Einstein, IRSA, Julio César Zaguer, Diario de la Nación, Eduardo Urnequian, Corporación América, Miguel Acevedo, AGD, entre otros, y por supuesto las empresas foráneas que buscan quedarse con el territorio. Y ustedes se preguntarán por qué leí todo este párrafo hasta el final. Es que yo quería sacarme el gusto de tomar lista en la sociedad rural. Gracias, querido amigo Fernando Gordón. Porque dice Gordón que cuando el mercado estafa al mercado, acuerdan todos llamarlo estafa. Pero cuando el mercado estafa al pueblo, coinciden todos en llamarlo crisis social. Entonces, burlando de esta manera la censura del lenguaje, tal vez no sea tan difícil entender porque todos esos, sean empresarios, millonarios, periodistas, no por casualidad o casualidad, son todos negacionistas. En el capítulo número 3,
la quietud del movimiento, agitando desde la calle como lo hizo en su último programa, que si no lo vieron vayan a verlo porque es hermoso, lo citó recién la compañera también, con las personas en situación de calle. Exhorta una vez más a la política a poner el cuerpo, a poner la jeta, y dice: ninguna derrota es definitiva salvo que creas que el que no te votó es un idiota. Si no crees que el que te votó es un idiota, posiblemente tengas que hacer una autocrítica. Y si haces una autocrítica vas a entender que tampoco es un idiota el que te critica. Les estás haciendo el juego a la derecha, Borroni. El único juego a la derecha es gobernar como quiere la derecha por si viene la derecha. Y ese juego ya lo vi. Ese juego nunca más. En el capítulo 4, el odio en su mundo, hablando de empujarnos al territorio, nos trae Borroni al enorme y eterno José Pablo Feynman para pensar cómo se construyó este sistema mundo, este poder hegemónico que ahora nos pone de vuelta de frente a un segundo plan Cóndor. Mucho menos elegante, por cierto, porque para aquel plan Cóndor, se acordarán, se tomara el laburo de hacer una escuela de las Américas, llevar a los estudiantes de las milicias latinoamericanas, formarlos en su territorio, pagarles hospedaje, comida y después volverlos a nuestro territorio para que subvirtieran el orden democrático y dijeran: ahora ustedes tienen un quilombo que es interno y nosotros no nos metemos porque respetamos el orden mundial. Ahora no, ahora dicen: yo voy a tomar Cuba mañana y me voy a llevar al presidente de Venezuela y por respeto al pueblo iraní voy a exterminar a la civilización iraní. Y todos estamos aconteciendo a ese espectáculo de manera abierta. Entonces desde la garganta queríamos invocar, de la mano de José Pablo Feynman, a un filósofo que él citó en su propia casa cuando la garganta poderosa no había cumplido ni un año. Un filósofo de 12 años que vive en Zabaleta todavía, que se llama Kiki y que se sentó a tomar una merienda con José Pablo Feynman reflexionando sobre los temas de la vida, hasta que corrió sus preguntas Kiki y le dijo: José, de filósofo a filósofo, necesito que me digas la verdad. Si yo te digo ahora, cortamos la entrevista y nos vamos para Zabaleta, ¿vos venís? Y Feynman, en un gesto de grandeza y humildad como los que tenía, le dijo: la verdad, Kiki, no sé. Pero no es que no sé si iría porque me da miedo, porque le creo a la tele o porque pienso que tus vecinos son malos. No sé si iría porque yo siento que a esta altura de mi vida lo que hago para ayudar a la lucha de tu barrio es lo que hago en mi libro, es lo que hago en la universidad, es lo que hago en Canal Encuentro. Y siento que es la manera más sensata de la que yo puedo acompañar. No sé qué cambiaría si yo fuera a tu barrio. Y que le puso la mano en la rodilla y le dijo: tenés que venir, José. Vos cambiarías. También. El capítulo número 5, vamos llegando al final, un poquito de paciencia. Capítulo número 5, este tipo que es tan diplomático, le puso: no calles, Palestina, no calles. Borroni, siendo Borroni, asume el compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles para hablarnos del genocidio más impune, más grotesco, más cruel de nuestro tiempo. Un genocidio que ni siquiera se valió tampoco del centro clandestino de detención, un genocidio que se transmite en vivo por televisión, un genocidio a cielo abierto, que nos quiere poner a discutir otra vez entre dos demonios como defensores de crímenes o defensores de toma de rehenes. No existe ningún tipo de crimen que pueda volverse justicia asesinando mujeres y niños como lo vemos en Gaza a diario. Eso lo repudiamos nosotros y lo repudian pocos más en esos lugares a los que puede llegar Fernando Borroni. Fernando Borroni lo repudia en una extensísima porción de este libro. Y lo repudia tanto como hemos repudiado desde ese mismo sector que quieren llamar asesino, defensor de terroristas, a todos los nazis durante años cantándoles en cada rincón, en cada lugar, que a donde vayan los iremos a buscar. Si vamos a odiar a alguien, odiemos a Hitler y a Netanyahu. En el capítulo 6 nos marca
rastros de humanidad. Y es hermoso porque ahí nos lleva a recorrer la huella del amor y no la del odio. Y entonces nos dice, mirá, podemos ir por ahí que va el Papa Francisco, podemos ir por ahí que va Pepe Mujica, podemos ir por ahí que va Lula. Y nosotros desde La Poderosa decimos, si le hubiéramos pedido, hagamos un libro que vuelva a ser mejor, no podría haber explicado mejor las tres sendas por las que nosotros, con nuestras compañeras y con nuestros compañeros decidimos ir hoy. Defender el legado del Papa Francisco, hoy es defender la ley 24.453 de integración urbana, una política pública como la IPF que nos infló el pecho, una política pública que frenó los desalojos, que garantizó los derechos habitacionales de los vecinos de los barrios populares, una política como las que piden incluso los alienados, porque esa política pública la empezó a dibujar Grabois en el 2016 sentándose con Stanley y comiéndose las chicanas, y se votó en el 2018 en el macrismo, y en el 2020 una ley de Máximo Kirchner le puso un impuesto a la grande fortuna para que Alberto Fernández pudiera hacer la Secretaría de Integración Sociourbana con una villera como Fernanda Miño a la cabeza para hacer 1.200 obras y 11.500 mujeres pudieran hacer una pieza en su casa. Por hacer eso, Fernanda Miño fue premiada por la Universidad Católica, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por organismos internacionales. La quisieron pintar como una delincuente, porque ahora se quieren llevar puesta esa ley. El principal legado Francisco se lo quieren llevar puesto para que dejemos hablar a Dorni, que tienen otro chasquibún. No se lo permitamos, no las asambleas villeras. El conjunto de nuestra sociedad, la que se paró de manos como en el Garrahan, con la universidad pública, con los jubilados, con los discapacitados. Ahora vienen los barrios populares, ahora viene el legado de Francisco. Y mientras tanto, seguimos el consejo de Mujica. Mujica fue tapa de la garganta y nos dijo, si ustedes creen que la integración regional va a hacer que un día se encuentren 5 presidentes, se saquen una foto, digan no al alta y se tomen un mate, van a tener que esperar 2000 años, porque eso pasó una sola vez. Lo que podemos hacer es ir regando por abajo ese tejido social. Hoy, gracias al claxo que apoya a Lula, La Poderosa tiene bases en todos los países de América Latina que no están sujetos a la dinámica electoral, porque ese tejido sigue creciendo en la patria grande y en la patria baja, que es la que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza en cualquier rincón de América Latina. El tercer camino es el de Lula. Lo dice todo. Pero ¿qué vamos a decir? Un tornero que se rompió un dedo en la fábrica, que volvió potencia mundial el país latinoamericano, metiendo 8 millones de familias negras en la universidad. Bueno, lo que queremos decir, lo que queremos alegar, es que también celebramos este Lula de las mancuernas, el que sube los videitos en el gimnasio los fines de semana. Porque en esas obras que frenaron, cuando frenaron la ley de integración urbana, estaban los polideportivos, estaban los gimnasios que necesitamos para ponernos mejor, como muchos que pueden ir a uno y están acá. Como yo mismo, que la pasé como el orto, me dieron meditación, me dieron psicólogo, me dieron psiquiatra. Y un día empecé a hacer fuerza y dije, esto me cambió más que ir al coso. Y dije, ¿por qué no se puede en el barrio? No hay un gimnasio. ¿Qué implica un presupuesto municipal, provincial, nacional? Meter un gimnasio. Lula no lo vio ahora que tiene 80 y todos los sábados sube los videos que nosotros nos compartimos entre los compañeros para seguir ese ejemplo. Lo vio hace muchos años, por eso ustedes no pueden caminar 200 metros por la playa pública de Río sin tropezarse con una mancuerna. Y ahí podríamos tener a los pibes que tenemos buscando una identidad en cualquier otro lado. Ahí podríamos competir con las drogas que terminan dejando muchas veces los pibes bien. Lo de la fiesta de la música electrónica. Se hacen de esta otra droga en el gimnasio y se dan cuenta de lo que le genera en el cuerpo, en la mente, socialmente. Y dejan la droga cara. Pongámoslo a competir con la droga barata. Usemos la plata que mandan a la comisaría para hacer polideportivo, para hacer gimnasio en los barrios populares, porque es así como se combate el negocio narcopolicial y su impunidad, no bajando hasta el jardín de infante la edad de imputabilidad. En el último capítulo, que es el capítulo 7, hacia el postmileísmo, en esta me empodero, porque Borroni vino a coronar de amor la vigilia del 24 de marzo, que estalló en la Plaza de Mayo, y con la plaza repleta de pibes, de pibas y de argentinas y argentinos de pie, dijo, esta plaza es el primer día de los últimos días de Milei en el gobierno. Y por eso está acá, en este capítulo 7. ¿Haciendo qué?
pidiendo que abran espacio para los nuevos liderazgos. ¿Haciendo qué? Pidiendo que seamos capaces de repensarlo todo. ¿Haciendo qué? Pegándonos una cachetada para decirnos, es la cultura, estúpido. Y como es la cultura, es que estamos acá. Estamos acá para dejar de hinchar las pelotas con el internismo del internismo, leer este libro, ponerle los puntos y empezar a caminar todos juntos. Ahora sí, en síntesis. Yo le dije que no era igual. Es el tipo que vio primero la Inquisición liberal. Así se llamaba su primer libro. Después supo delante también las victorias populares, que no son Victoria Villarruel, porque hay algunos distraídos ahora. Las victorias populares, su segundo libro. A esta altura nos consta todo lo dicho a tiempo, que es su libro anterior. Y en este libro, los tips, la ayudita, es para identificar de conjunto, en tiempo presente, hacia el futuro, el único, omnipotente y real enemigo común que tenemos todas y todos acá. Ese enemigo es el odio. Porque el odio, como dice Borroni, es uno de los tantos rostros que tiene la ignorancia. Y ahí radica la principal hidalguía de Paulo Freire y la principal valía de Fernando Borroni. No por la cantidad de libros que leyó, seguramente más que muchas, que todos, que cada uno, sino por la generosidad que ha tenido siempre con los que no escribimos ninguno. Porque acá están mis compañeras de los barrios populares, que donde están los libros, ¿qué más nos podrían alimentar? Los libros que todavía nadie se animó a editar. Y entonces ahora, después de entender que el odio es una de las tantas caras que tiene la ignorancia, tal vez sea tiempo de preguntarnos qué cosa sería entonces el amor. Yo pienso que el amor bien podría ser uno de los tantos rostros que tiene el saber. El mío, el tuyo, el nuestro. Y debe ser por algo de todo eso que te queremos tanto, maestro. ¡Salud! Estos aplausos de reconocimiento, por favor. Gracias a las compañeras. Estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por estar acá, de todo corazón. Gracias primero a Juan y a Victoria y a Marisol, siempre a mi vieja, siempre. Y a mi hermano, que no puede estar acá, pero está. A mis compañeros de la radio, Marcos Cittadini, el querido Patricio Blanco, Verónica Carelli, Soledad Yapula, Julia Andrés, la productora y amiga maravillosa de tantos años. Les quiero agradecer a todos, de verdad. Les quiero agradecer mucho a Marea, que ha trabajado con un cuidado, con un profesionalismo, constante. De hecho, el título del libro que es maravilloso. Yo lo quería llamar Odiar lo suficiente. Y la verdad que ellos, todo el equipo, acá está Julieta, está Debré, querido, que lo ha leído el libro 72 veces, lo puede recitar de memoria. Está Verónica acá de Marea, está Florencia. Me dijeron coronados de odio. Y yo sentí que era ese. Yo no les voy a hablar del libro porque la verdad es que yo quería que estén, les agradezco mucho que estén, a Ceci. ¿Por qué a Ceci? ¿Y por qué a Nacho? Porque yo siento que ellos, por sobre todas las cosas, son amigos a los que quiero, pero sobre todo son a quienes admiro. Y yo creo que la admiración es una de las expresiones más libres que tiene el amor. El poder admirar al otro, a la otra. Porque esta mujer se subió a los escenarios más importantes del mundo para luchar las causas que seguimos luchando ahora. Y también,
Cuando muchos dicen, che, voy a hacer una expresión política de un artista, que yo te cuesta. Claro, y a ella también. Con un compañero desaparecido, con censuras, con tener que irse del país. Y con cada escenario en donde estuvo, poder alzar la voz por estas luchas de siempre. Entonces se puede ser artista y estar comprometida, se puede ser artista y tener convicciones. Entonces yo sentí que tenía que estar acá. Y Nacho, vos decís, vos decís que vos encendés para ver qué pensás vos. Bueno, yo veo dónde te puedo escuchar o leer, para ver por dónde tengo que ir yo. Y es la verdad, porque Nacho lo notaron, lo conocen, tiene una claridad, donde puede vincular el sentir, el pensar, la idea política, la construcción social, y porque tiene mucho de lo que yo no me animé a hacer. Yo en el fondo, el libro es todo lo que contó él, es lo que dijo, no sé, ya está, no lo mande. Nos queda un rato, charlamos otra cosa. Es todo aquello que yo no me animé a terminar de ser. Yo de joven, de los 16 hasta los 25 años, yo era un militante de los barrios populares, con los curistas tercermundistas, con una agrupación que se llamaba Los Chicos del Pueblo, que está en Avellaneda, con chicos de situación de calle, con Morlaquetti. Y en un momento de mi vida, bueno, sin dejar aquello, pero tomé otros caminos. Y quizás yo no me animé y no tuve el coraje de dedicar toda la vida, el día a día, cada hora, como lo hacen vos, las compañeras. Entonces yo sentía que quería que estén aquí, así que les agradezco, sinceramente. No puedo decir mucho más del libro. Uno a veces se pregunta para qué sirven los libros. Yo creo que este libro intenta, sí, claro, es un repaso por todo el horror que estamos viviendo, pero yo creo que lo que tiene como objetivo es entender o tratar de hacer un esfuerzo para que entendamos colectivamente que Milei no es un gobierno más. El gobierno de Milei no es un gobierno más. El posmileísmo no será entonces los días posteriores a que un gobierno de derecha más se vaya. Este es un gobierno de supremacistas. Y no es una palabra porque sí, es un gobierno que está convencido que ellos y la gente de bien, como ellos llaman, son superiores. Por tanto, merecen lo que nosotros no. Lo creen profundamente. Por eso abiertamente defienden a un genocida como Netanyahu o como Trump. Nosotros estamos luchando contra un sector de la sociedad que además es antidemocrática, apenas digiere la democracia. Si se la pudiese llevar puesta lo haría. No tengan duda, lo intentan en cada día, en cada hecho pequeño o grande. Estamos frente a una banda de fascistas. A veces creemos que para decir que alguien es fascista tenemos que irnos o tenemos que leerlo en algún libro de historia, ¿no? Cuando Catalina lea los libros de historia y diga, mira, hubo un tipo como Milei, o estuvo Trump, o estuvo Netanyahu, o estuvo Meloni, o estuvo Ayuso, que esta gente tenía profundos rasgos fascistas. Parece que hay que escribirlo en los libros para aceptarlo, porque ahora voy a decir que son fascistas y ya ahí no compares. Entonces nos gobiernan supremacistas, autoritarios, fascistas y antidemocráticos. Y nos podemos hacer un montón de preguntas de cómo llegamos. Y yo creo que el error es creer que nosotros llegamos solamente por una mala gestión de gobierno. Y esto lo explicabas vos muy bien recién. Nosotros llegamos porque hemos vivido en la Argentina, en el territorio y en el mundo, una enorme batalla cultural. Esta derrota es siempre circunstancial, depende siempre de determinados momentos y procesos. Pero nosotros perdimos una derrota cultural. Nosotros perdimos la pulseada por los valores. Las nuevas generaciones quizás han sido educadas por una pandemia en donde el otro o la otra era el riesgo.
El riesgo más probable de que vos te enfermes o de que te mueras es el otro, es la otra. Y desde ahí se construyó un individualismo tan profundo que hoy en día la manera de romper con Milei, no de que pierda una elección, sino de romper con su cultura, es construir lo colectivo, pero casi le diría como un mandamiento de vida. Un día charlando con Nacho en la radio, cuando vine hace pocos días a la radio, yo le decía, ¿por qué no hay una reacción? Mucha gente dice, bueno, ¿cuándo va a implosionar esto? ¿Cuándo va a explotar esto? Y él me decía, lo que llamamos explosión, o lo que llamamos una reacción popular, ante un gobierno, ante un poder, debe ser una reacción colectiva, es una explosión colectiva. Y el problema es que nos gobierna lo individual. Entonces cada uno está en el sálvese que pueda. ¿Cuántas veces lo dijimos casi como una frase obsoleta? Y no lo es. Y no lo es. Nosotros podemos ganar una elección en el 27. Por supuesto, se puede llegar a ganar, no lo sé. Lo que sí sé es que si nosotros creemos que no nos tenemos que preguntar nada más que cómo hacemos para ganarle a Milei, nuestros pibes se siguen suicidando. Porque los pibes que se suicidan entre 15 y 20 y pico de años, o a veces mucho menos, no se suicidan porque Milei es presidente. Se suicidan porque lo hemos abandonado. Los hemos abandonado, ¿por qué? Porque le pasa lo mismo, por eso este gobierno desprecia a los discapacitados, a los menores que los quieren meter presos y a los ancianos, todo aquello que no produce. Pero no que no produce para fomentar tu industria, no, mejor dicho, todo aquel que no puede estar al servicio de los antojos del mercado. Enfrentar a Milei es construir aquello que yo repito hasta el hartazgo, que es, vos que sos amiga de su familia, de familia de Che, eso le tiene amigos raros, muy zurdo, como te dije una vez, muy zurdo, bueno, muy de izquierda, muy politizada. Cuando el Che se va de Cuba, me la han escuchado decir, cuando el Che se va de Cuba, le escribe una carta a los hijos, y en el último párrafo les dice, sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Esa es la batalla cultural. La batalla cultural es eso, que vamos a construir sujetos sociales que estén comprometidos a priori con entender que el dolor del otro forma parte de un dolor colectivo, por más que no te haya golpeado a vos en la puerta antes. Entonces, ¿por qué? Porque después ganás elecciones, pero la resultante social es en pos simplemente de una política económica. ¿Qué valores discuten hoy? ¿Qué discutimos hoy como sociedad? ¿Cuáles son los valores que estamos dispuestos a defender? Y uno piensa en los procesos de resistencia que siempre han estado a lo largo de nuestra historia, hoy también están. Y hay distintas maneras de resistir en relación a los territorios en los que se vive, en los que se lucha. Son formas distintas de resistir. Ahora, siempre se resiste a partir de una épica. Y siempre el poder también construye una épica. Me pregunto cuál es la épica de hoy, la nuestra, la de nuestros jóvenes. Yo no creo que la épica sea acabar con un gobierno. Eso tiene que suceder. Y todos los días de nuestra vida tenemos que trabajar para que este gobierno le vaya mal. Porque si a este gobierno le va mal, nosotros recuperamos la patria. Todos los boludos que dicen, ay, no es el gobierno mal, le va mal, a todos nos va mal, bueno, tirate. Ahora, la verdad es que la ecuación es esta. Entonces, nosotros tenemos que trabajar día a día por eso. Ahora, la épica no puede ser un gobierno circunstancial en un momento determinado de la historia. La épica de la juventud de los 70 fue decir, nosotros queremos la democracia, nosotros vamos a resistir a la dictadura, nosotros estamos laburando y militando en los barrios y nosotros desde ahí construimos nuestra épica. Vale la pena la mirada de país en la que soñamos y es posible. Y en los 80 la épica era la democracia. Vamos a construir la democracia,
Con la democracia se come, se cura, se educa, decía Alfonsín. Después no terminó siendo, pero ahí había una épica maravillosa. Porque esa frase decía, la democracia son derechos. Y después, en los 90, la épica se fue apagando porque mientras había $1 había $1, se podían ir muchos de viaje. Y empezó nuevamente a reconstruirse una épica de la nostalgia de lo vivido, donde había que, sobre todo en la resistencia de los 70, en lo que fue la democracia de los 80, y había que construir entonces la idea de lo colectivo, volver a organizarse. Volver a organizarse, se empezaba a hablar de neoliberalismo. Y el neoliberalismo incompatible siempre con la democracia, siempre incompatible con la democracia. Y empieza a construirse esa resistencia y la alianza política. Y entonces hasta los sindicatos, nacen nuevos sindicatos, y nueva organización popular, y nuevos movimientos sociales. Bien. La alianza, 19 y 20 de diciembre del 2001, ya sabemos lo que pasó, 36 asesinados en la Argentina. Néstor Kirchner de carambola. Néstor Kirchner entendió el contexto y dijo: yo tengo que recuperar la política. Para recuperar la política yo tengo que recuperar el sentido de la política y tengo que construir una épica. Y la construyó. ¿Por qué creemos que tantos jóvenes, tantos pibes se organizaron y salieron? Porque lo que hizo Néstor y Cristina Kirchner fue decir: señores, ¿cuántos años tenés? ¿20 y pico de años? ¿18, 30, 50? Vení que vamos a luchar por una ley de medios que dé pluralidad de voces. Y ahí se enfrentó al poder. Dijo: vení, vos que sos un tipo, te gustan los tipos, vos que sos una mujer, te gustan, vení, vamos a pelear contra la iglesia por la ley de matrimonio igualitario. Ustedes que cobran una jubilación miserable por hacer FJP, vamos a ir a dar la pelea con los bancos para que las jubilaciones las puedan administrar el Estado y tengan 2 aumentos todos los años. Vamos a distribuir la riqueza, entonces vamos a decirle a la sociedad rural que tiene que pagar más. ¿Cómo que no había una ética? Si la política te estaba diciendo que si te organizabas y peleabas, podías tocar el poder y transformar. Y lo hicieron. Había una ética. Llega Macri también con una ética. Desde lo negativo, la ética era la persecución. Por eso la Inquisición neoliberal. Vamos a cambiar y vamos a ir a perseguir a estos chorros y corruptos. Ahí los vamos a meter todo en cana. Y alimentaban el odio. Porque lo que tenemos que entender es que existe en la Argentina el sujeto trabajador, el sujeto estudiante, hay un montón de sujetos, el sujeto consumidor, y también existe el sujeto odiante. Se constituye a partir de lo que odia. ¿Quién sos vos? No, yo tengo esto, ¿y qué pensás? ¿Y qué crees? No sé, ¿qué crees del otro? Bueno, no sé, ¿y este que te parece? Más o menos, y este no me gusta mucho, yo en política no me meto, pero acá no soy. Peronista no soy. O sea, a partir de lo que desprecia se constituye, y en el fondo es nada. La épica de Macri fue esa. Y llega Alberto con la apología de la no épica y de la no confrontación. La mesa del hambre. Los millonarios sentados, la gente no tiene nada. Mirá, ahí tenés un pobre. Mirá, acá tenés un millonario. Fíjate que algo hacemos, ¿por qué? Entonces iban todos contentos, se juntaban y encontraban todas las tapas, Clarín, La Nación, Página 12, qué sé yo, cuando aparece la pandemia, ¿se acuerdan? Pusieron todo en las mismas tapas. No me acuerdo qué decía esa tapa. Todos ponían las mismas tapas y estaban contentos porque los argentinos estábamos unidos. Canal 13 hizo un programa que decía Unidos por Argentina contra la pandemia. La gente lloraba, se emocionaba. A los 3 días estaban con el flota diciendo que la cuarentena era criminal, que la vacuna te hacía pegar un imán y el que no quería vacunarse que no se vacune, y Macri diciendo el que se muera el que se tenga que morir. 15 días tardamos de las tapas unificadas. ¿Por qué? Porque estas son las boludeces que hacemos nosotros cuando gobernamos. Nosotros cuando gobernamos les preguntamos a todos si están de acuerdo. Ellos cuando gobiernan nos disparan por la espalda. Pero ahí están. Venimos de una no épica y Miguel también construyó una épica. La épica de la destrucción. Aún no odia lo suficiente. Voy a terminar con la casta. Quiero ser el topo del Estado. Fíjense que en su presentación de campaña, atrás le explotaban cosas. Era el edificio derrumbándose, explosiones. ¿Por qué? Porque era la época de la destrucción. Los pibes, muchos de las nuevas generaciones,
sino una épica muy concreta. Había una épica en vamos a destruir la casta, vamos a romper todo. El que se vayan todos del 19 y 20 de diciembre del 2001 es, en su concepto, el vamos a terminar con la casta. Va dirigido al mismo sector. El 19 y 20 de diciembre del 2001 nos salió de pedo para la tortilla. Porque si seguía Dualde, iba a ser el mismo infierno. Entonces, cuando dicen nosotros le debemos a Néstor, sí, nosotros le debemos a Maximiliano Cotecchi y a Darío Santillán. A eso se lo debemos. Que no eligieron ser asesinados. Pero ahí empieza un nuevo proceso. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la épica nuestra de estos tiempos? ¿Cuál es nuestra épica? ¿Son las viejas convicciones de siempre? Sí, claro, pero hay que embarrarlas con el lenguaje de los pibes hoy. Yo tengo una hija de 15 años, no sé, y a veces escucha lo que escuche, no les entiende un carajo. Pero está bien que lo escuche. Y hablan un lenguaje. Fíjense, lo pongo como dato. El índice de suicidios en jóvenes, lo dio Nacho recién, es terrible. Nunca hubo tanto suicidio de preadolescente y adolescente. No importa, no lo voy a nombrar porque no quiero que se tome como algo personal. Uno de los grandes cantantes, lo hago por vos, hijo, no lo nombro. Uno de los grandes cantantes de este tiempo, joven, que llena estadios de pibes de 12 a 20 y pico de años, su último tema se llama Voy a dispararme. Y la canción dice, un día de estos voy a disparar. Es lo que más consumen los pibes hoy. Entonces, ¿ven que es cultural? Bien, no me voy a extender tanto hasta que alguien no levante la mano. Usted, señorita, ¿cómo está? ¿Bien? La que me dice, ve, redondeo. ¿Para qué te pregunté? Bueno, voy a cerrar con esto. Gracias de verdad por estar aquí, gracias Constanza, a todo tu equipo. De verdad que he trabajado con tanta comunidad. Gracias a ustedes. Y lo último que quiero decir. Gracias también, gracias Vale por venir. Lo último que quiero decir. Luis Arranz, con el que gran escritor, gran poeta, que nos hemos criado juntos, también es responsable de tanto lugar. A ver, sintetizo con esto. No, yo creo que las posibilidades de volver a ser gobierno no significa volver al poder, y que ganar una elección no siempre es tener una victoria política. Yo quiero construir una victoria política ganando elecciones, no sé por qué, pero quiero construir una victoria política. Entonces todos los que formamos parte de este mundillo del campo nacional y popular tan maravilloso con todas sus contradicciones, debemos entender que el internismo es el juego de unos pocos, muchos menos son de los que realmente creemos que son. No entremos en las discusiones que 5 lumpenes o algunos de los perreguistas de turno quieren volver a instalar. No entremos en esa discusión. Porque la batalla política está en potenciar a las compañeras de los comedores. Esa es la batalla política. La batalla política está en potenciar a los docentes en las escuelas, está en potenciar a nuestros científicos, está en potenciar a los militantes, a los comunicadores populares, a las personas que están trabajando y que no tienen remedios. Eso es militar política. No discutir que si la Cámpora, que si Cristina, que si Axel o el perreísmo de Moreno. No, porque hay una síntesis que tiene que ser clara y que tiene que ser, me parece a mí, que la lógica para militar lo que viene. Estoy convencido que nosotros debemos construir algo mucho más profundo de lo que hemos construido. Lo dice Pepe, lo citaste vos. No vivimos ni de nostalgia ni de recuerdo, vivimos de porvenir. Nosotros no somos pasado, nosotros somos memoria. La diferencia está en que en el pasado hay un hecho y se quedó ahí. La memoria es la que la trae al presente y la transforma con estos pibes jóvenes de hoy, con la música de hoy, con las necesidades de hoy, con los libros de hoy, con la poesía de hoy, con los dolores de hoy, con las discusiones de hoy. Hagámonos cargo del presente, no seamos nostálgicos. Vamos a volver, yo no quiero volver a ningún lado, quiero construir lo nuevo. Y podría que me digan que quieren volver y no saben
podemos volver a Norma, Cristina, a Menem, a Alberto, a quién. Entonces digo, no entremos en las discusiones y cierro con esto. Sé que es un sentir de todos los que estamos acá, pero no hay que entrar en la confusión, en la confusión a la que nos quieren empujar. Yo voy a seguir gritando siempre Cristina libre, pero como quiero a Cristina libre, quiero a Kicillof presidente, porque es una ecuación que no puede estar separada, nunca puede estar separada. Gracias.